Ahora no, vale. Y pasamos a la tercera intervención, a la conferencia marco, que en este caso será impartida por la investigadora, profesora también, Fatia Belmesús, historiadora urbana, investigadora del Senegués, que trabaja desde hace mucho tiempo, desde el marco de la historia social, en el análisis tanto de las distintas políticas de intervención en la ciudad, como a través de la categorización en la relación con de esas políticas con su desarrollo en el territorio. Fatia trabaja en el marco de además de pertenecer al grupo de investigación del Senegués, que sería como el equivalente al CSIC nuestro, trabaja en el marco de la École Nationale des Travaux Publics de Lyon, que es el marco en el que desarrolla estos trabajos y en el que tiene una asignatura centrada en la política de la ville en Francia, política territorial de la que viene a hablarnos. Muchas gracias. Muchas gracias, Ángela, por esta presentación, que voy a intentar explicar cosas poco particulares, especificadas a la situación francesa, un poco no es tan alejadas de lo que está. ¿Aquí está mejor? Oh, perfecto. Y se puede grabar normalmente, sin problema. Y trabajo, como lo digo siempre, como investigadora, y es decir, que me dedico exclusivamente a la investigación, que es un lujo, una libertad que tenemos en Francia y que participo a proteger, porque es decir que no soy obligatoria, no tengo que de manera obligatoria a contestar a proyectos, a convocatorias y a trabajar sobre objetos que me interesan, que pienso interesantes, a analizar y de una manera que me interesa con la composición de un equipo pluridisciplinaria que no viene del estado, del top o de la demanda del mercado, que es muy importante, y por eso que digo, me dedico exclusivamente, pero tengo clases, tengo 2 asignaturas, porque es muy interesante, no solo difundir un conocimiento, de compartir, utilizar como una postura magistral, como lo hago ahora, porque soy la única que va a hacer una mesa redonda sola, pero no pasa nada, lo puedo hacer. Y hay gente que podría participar conmigo, que ha hablado mucho en esos 3 días de manera muy inteligente, que puedo participar conmigo. Y la idea de la transmisión de este conocimiento, de la investigación propia, está muy interesante porque no es una obligación para mí, es un placer. Es un placer. He elegido 2 asignaturas, la politique de la ville, que es siempre muy complejo a explicar y sobre todo desde mi punto de vista de historiadora. Yo trabajo sobre archivos, sobre documentos que ha producido las políticas públicas, las administraciones. Por eso es muy interesante. Y el segundo es la cuestión del hábitat, de la cohesión de estos nuevos conceptos que siempre aparecen como nuevos, se dice que son nuevos, que van a cambiar, originales, y que yo cuestiono ahora desde siempre mi perspectiva histórica. Toda esta introducción muy larga para decir que soy historiadora del social. Yo lo digo siempre, no soy historiadora del urbano, pero del social, es decir, que voy a reflexionar a partir de todos los campos, la economía, la sociedad, la cultura, que he olvidado, la tecnología, y no sé, pero en el campo urbano. Yo digo no trabajo sobre las ciudades, pero cómo se analiza, cómo se puede entender la construcción de una ciudad contemporánea en una perspectiva bastante larga. Para vosotros, para mí no es tan largo, es normal, es a finales del siglo XIX hasta, no es ahora, porque mi problema es de acceder a la documentación, a los archivos, para construir un objeto
riguroso, con una metodología para decir que, y encontrar a los otros investigadores de se dice ciencias duras, que tienen siempre experimentación y que te dicen que ellos hacen ciencias y tú otra cosa. Y necesita presentar una metodología con fuentes, con documentos, es decir, yo trabajo, analizo a partir de este material. Y lo hago porque tengo acceso y permisos a los archivos. Trabajo sobre archivos, sobre todo públicos. Es decir, que son archivos, son documentos que son construidos. Este es muy importante a tener en cuenta, que la administración pública ha elegido los documentos que sobre donde, ¿cómo se dice? Sobre cuál voy a trabajar, cómo se construye todo, es muy interesante, pero para ser riguroso necesita dar una prueba y decir que voy a comparar entre distintos lugares de archivos. Trabajo sobre archivos públicos en Francia mucho y desde poco en España, que es qué difícil encontrar documentos, qué difícil encontrar se habla de la burocracia, de la administración, pero dice mucho, la manera de construir los archivos dice mucho de la historia del país y de la idea que un país quiere dar de su, voy a decirlo, de la memoria, de la construcción de su memoria y no de su historia, que son dos cosas muy distintas. Por eso. Y trabajo en Barcelona que es más difícil trabajar en Cataluña. Eso termino la paréntesis. ¿Por qué trabajo sobre la ciudad contemporánea desde el siglo XIX? Porque la vinculo a la creación, la constitución de lo que hablamos, el Estado-Nación. Y dentro de esto, de esta construcción de Estado-Nación, vivimos en este momento, no sé si el fin, no sé, la límite de Estado-Nación, que se cuestiona en distintos lugares en Europa, o a lo menos en Europa. ¿Y por qué? Y he oído mucho preguntas durante los 3 días del seminario sobre la noción de igualdad. El Estado-Nación se ha construido con esta noción de igualdad de los ciudadanos, para construir una sociedad a partir del Estado, pero mi enfoque es la ciudad. Esto es muy interesante porque había debates durante el siglo XIX sobre la noción de igualdad versus la noción de equidad. Y ahora se nota como un cambio de referencia entre la universidad, la igualdad, y la equidad, que es la distinción, la priorización de población, de sitios, de enfoque, de objetivos, de todo. Este me interesa mucho. Y lo que me interesa en esta historia larga son 2 elementos, porque trabajo sobre, no sé si lo he explicado muy bien, sobre las políticas de viviendas y las políticas urbanas. Como lo comentaba esta mañana un Vicente de una asociación, que es y Agustín, es muy complejo. La política de vivienda es muy compleja, pero es útil de complexificar esta idea de política de vivienda. Así nadie lo entiende y se puede manejar de manera como se hace. Y mi interés es de analizar cómo se ha manejado. Porque en Francia hay una política de vivienda, teóricamente. Hay un ministerio, hay una organización, una administración desde el siglo XIX. Pero lo que es muy interesante es que para aceptar la idea de crear una política, de implementar una política de vivienda, de tener una administración, los diputados que habían votado esta creación han escrito que necesitaba designar beneficiarios, destinarios de esas públicas ayudadas.
Es decir, que la política de vivienda, contrario a la idea del Estado-Nación, que normalmente todas las políticas son para todos, la política de vivienda específicamente tiene sus destinatarios, no es para todos. Porque es un bien económico, porque depende del mercado, de la oferta y de la demanda. Y los políticos al siglo XIX, y nunca se ha debatido en Francia, es una evidencia, es así. Uno compra su vivienda donde lo quiere, como lo puede, con el dinero que lo puede. Pero si el Estado ayuda o permite la subvención de organismos propietarios de ayuntamientos, necesita que cualificar, determinar para quién y por qué. ¿Y por qué? Si no, y es la contradicción de la existencia de una política que parece para todos, universal, con la realidad, que no es una política universal. Es por eso que es muy importante de conocer esta idea, si no se hace anacronismo y no se entiende nada. La política de vivienda no es una política como de la salud o de la educación o de la justicia para todos. No es una política universal, pero un bien económico. Esto continúa. Y lo que me interesa en esta temporada Perspectiva Historia Larga es entender cómo han emergido públicos destinarios durante el siglo XIX, el siglo XX, cómo se han fijado categorías para que deviene ahora una evidencia que está para los pobres, desfavorecidos. Y lo explico a través de un siglo y medio, y según el contexto político, según el contexto económico y social. La otra caja del espejo que me interesa en esta idea de la ciudad contemporánea es la construcción real, operativa. ¿Qué se construye? Se han elegido los destinarios, pero ¿qué han construido para estos destinarios? Y en Francia existe una gama muy diversa de tipos de vivienda social. No hay un tipo de vivienda social, hay un montón. Porque hay un montón de categorías de personas, de públicos. Parece evidente, pero no. Y hay situaciones muy distintas que corresponden a cada uno. Así, la idea de universidad se pierde mucho, pero como no existió antes, no pasa nada. Concretamente, ¿cómo relacionar mi trabajo de investigación, mi perspectiva histórica con el tema del seminario? Cuando Agustín me ha invitado, Fatia, tú te vas a encontrar un tema de la segregación, la banlieue, para relacionar con todo. Muy bien, muchas gracias, Agustín. He olvidado de agradecer a toda la gente, los organizadores, organizadoras, ¿se dice organizadoras? Y para estos 3 días muy majos, pero como no parecer un poco aislada, alejada de las preocupaciones españolas o de Madrid, que se trata mucho, y explicar qué puede aportar el conocimiento de la política de la ville francesa y a este tema del reequilibrio territorial y de la gobernanza, según me, mucho porque como existe una política específica, yo lo digo en francés, politique de la ville, porque si lo traduzco en castellano, para mí no significa nada, política de la ciudad. La ciudad no sé qué es, sí, sé que es una ciudad, pero el sentido de la politique de la ville francés es muy específico y particular que no se puede traducir de manera literal. Voy a utilizar la expresión francesa. ¿Cómo relacionar? Porque voy a dar un contenido que no escucho mucho, de contenido político, ideológico de esta política pública. Porque falta siempre la primera parte de la expresión, es una política. No es una política sectorial,
es una política, se puede decir particular, específica, singular, pero es una política. Se ha elegido un momento de implementar esta política. ¿Cuál estaba el contexto, las condiciones? ¿Por qué? ¿Por qué? Para resolver, solucionar o dar visibilidad a cuál problema. Es lo que me interesa dentro de todo mi marco perspectiva histórica. Es así que voy a hablar mucho, como compañeros me han dicho, no se habla de política, de los partidos políticos, porque hay una bipolarización, una crispación, y en este momento es peor. Sí, pero yo no puedo hacer de otra manera. ¿Cómo voy a definir la política de la ville francesa? Porque es una política, y sobre todo de manera retrospectiva. No es una política que viene del siglo XIX, es fácil, nadie se cuestiona. Es una política, es evidente que hay una política de la ville. No, no es evidente. ¿No? ¿Por qué? Porque en un momento un gobierno ha institucionalizado, ha creado una administración propia, un presupuesto para tratar, solucionar, calificar problemas que no se podía tratar con las políticas temáticas y sectoriales existentes. ¿Por qué? ¿Cómo? ¿Y para qué? ¿Para qué resolver? Porque es muy difícil siempre de calificar de manera retrospectiva, decir, estaba porque había este evento, este hecho, es una solución muy fácil en historia, lo puedo hacer muy bien, pero no pienso que es momento y que no aportará mucho para la comprensión. Voy a partir de la caracterización actual de la política de la ville, desde su institucionalización 91, creación del ministerio a finales de 91. Lo digo rápidamente, así se puede tener en mente, en cerebro. Los 4 elementos, las características mínimas de esta historia desde la institucionalización de la política de ville son 4. Es una política transversal, que he traducido de manera literal, pero creo que durante los días he escuchado que se puede entender de manera fácil para que no es una traducción literal, pero una traducción que significa algo para vosotros. Transversal, que es distinta de las otras políticas temáticas, son la salud, la acción social, las políticas de hecho del bienestar, las políticas sociales y del urbanismo, de los transportes, de la vivienda, es distinta de las otras. Pero decir distinto no digo nada, es distinto, pero es transversal, decir que se va a hablar de todo, según el problema. Es una política excepcional. Este es muy importante y es que ha permitido la aceptación y la creación de esta política. Su carácter excepcional. ¿Qué significa un carácter excepcional? Que es temporal. La política pública no tiene que durar. No es una política permanente como las otras políticas temáticas y sectoriales, pero temporal, porque no sabía, los gobernadores de este momento no sabían cómo hacer con un problema tan difícil que no sabía que debe inventar, crear algo de nuevo, temporal. Este es el carácter excepcional. El modo de financiación también es excepcional, porque es una financiación suplementaria al presupuesto ordinario de las otras políticas sectoriales. Es decir, que se va a coger en cada administración, en su presupuesto, un poco de dinero, y todo esto no se ha creado, no hay dinero suplementario. Y se ha creado algo para solucionar, para pensar de otra manera el problema. Yo digo siempre el problema, pero es así. Y el tercer carácter de la excepcionalidad es que se dedica solamente a algunos lugares. Este es la idea clave, que no es una política que se implementa en
todo el territorio nacional. Y se ha introducido una cosa muy importante en Francia que ha necesitado una ley, es la aceptación de la discriminación positiva. Porque Francia vive institucionalmente, voy a hablar mucho de la carácter jurídico, pero es esencial para implementar una política y aceptarla. Francia es un país de universalidad, que todo que se hace en un sitio se puede encontrar en todos los sitios. Y aceptar que de seleccionar lugares, espacios, necesita cambiar el marco de referencia, el marco cultural. Y el problema será seleccionar los lugares, la selección de los lugares. Y me acuerdo de Anna el primer día que habla hecho, necesita priorizar, pero para priorizar se necesita cambiar la ley. Si no se puede denunciar. Cuando hablo de discriminación positiva, la discriminación es territorial, pero no son los lugares que son discriminados y no la gente, judicialmente, del punto de vista jurídico, sí es más fácil para mí, es decir, que los funcionarios que trabajan en estos lugares no tienen el mismo salario, tratamiento que los otros. Eso es la discriminación positiva. Yo trabajo, la NTPE, la universidad donde trabajo, está ubicada en un barrio de la política de la ville. Tengo un tratamiento distinto de los otros. No tengo nada que ver con la gente. No soy investigador. Yo lo digo siempre para que la gente se siente bien, que no te preocupes. No es para la gente. La discriminación positiva no es por la gente. Es por el sitio designado. Y son los funcionarios que tienen no es un salario, no sé cómo se dice, no soy asalariada del Estado, pero un índice de la función pública por mi carrera es 28, 29 euros. ¿Eh? No es mucho, pero en Francia es mucho de decir que se va a cambiar de marco de referencia cultural y de introducir la noción de discriminación positiva. Es una política territorializada, porque se habla de lugares particulares donde se va a implementar esta política de la política de la ville. Y se adopta la noción de barrio. Yo voy a hablar ahora de un barrio, pero ¿qué es un barrio? Un barrio es el perímetro institucional donde se implementa la política de la ville. Y desde su aparición, el barrio estaba designado como de hábitat social, desfavorecido, problemático, prioritario y finalmente sensible. No significa nada un barrio sensible, pero lo escribo así. Es la sensibilidad, ¿sabe? Como en la piel, desde el punto de vista dermatológico. Yo lo digo siempre, no sé qué es la sensibilidad, pero está designado así. Es un barrio sensible, un área sensible. Y la cuarta característica es una política cooperativa. Así se habla mucho de la cooperación entre los actores, agentes. Política de la ville lo hace, está escrito. Es una política cooperativa, es decir, que el sistema de actores que no viene de una administración propia, pero todos los distintos agentes implicados en el territorio trabajan juntos, en teoría, porque cada administración tiene su propia lógica, jerarquía, presupuesto, y se hace lo que puede. En resumen, para dar una visibilidad y solucionar el problema de esta política pública, necesita de promover la política de la ville de manera distinta del resto del territorio nacional durante un cierto tiempo, con todos los actores del territorio, a partir, he olvidado, de un diagnóstico compartido.
pero necesita seleccionar los perímetros. Algunas preguntas para plantear el decorado. ¿Cuál es el problema? ¿Cómo se ha planteado el problema? Y parece que existe un problema único con soluciones homogéneas, únicas. ¿Y quién selecciona los barrios? Esas son preguntas esenciales porque no he hablado de esto y toda la historia de la politique de la ville tiene que ver con estas preguntas. Para explicar y contestar un poco a estas preguntas, voy a presentar momentos claves que me parecen claves para seguir la evolución. No es una evolución, yo digo evolucionista, lineal, así que ha empezado el momento que ha continuado hasta el punto actual. No se puede explicar así. Fue una historia con ruptura, con momentos claves importantes y aceptación de un contenido, de un sentido, porque no tenía que durar. Cada vez que había esta acción pública durante 4 años, estaba para 4 años. Finalmente dura porque la politique de la ville existe ahora, pero no estaba escrita y no la quiero contar de esta manera. Los momentos que me parecen claves son los años 80, antes de la institucionalización y de la creación. No se sabía en este momento que durará, lo que va a pasar. Y estaba una política experimental para cambiar todo, como en este momento se necesita cambiar todo, la vida, la sociedad, la acción pública, la política muy creativa. La 91, la creación del ministerio y la comprensión de la creación de este ministerio, que está en contradicción avec la idea precedente. Si se cambia, no se puede institucionalizar, porque se ha cambiado, algo ha cambiado. Y después los años 2000, hasta ahora, que está peor, la situación está peor hasta ahora, para explicar el título de la presentación. Antes de la institucionalización, esta historia para mí empezó con la conjugación de eventos, hechos distintos que cuando se reúnen se puede explicar, dar un contexto, el famoso contexto histórico para entender que todo esto ha contribuido a que esta idea no surgió, pero ha ganado entre las ideas políticas. Primera, más importante, el choque en Francia, la elección de François Mitterrand a la presidencia, un socialista, a la presidencia de la República. ¿Qué fue? El 8 de mayo, si me acuerdo bien, 8 de mayo 91. François Mitterrand, que había, no sé, 3 o 4 veces que intentaba ser presidente, ha vinto. Finalmente lo pasó el grande, ¿cómo se dice? La grande noche, el grande, como los revolucionarios lo cuentan, ha pasado. Pero no solo la elección de François Mitterrand, pero la designación de 4 ministerios comunistas en el gobierno de François Mitterrand. Ha constituido un choque político. Ahora parece nada, pero en un país de derecha conservadora, ese fue un momento increíble. Para algunos de cambio de la sociedad y para otros de la pérdida de Francia. Culturalmente, en las ideas de valores, en noción de valores. Sí, verdaderamente. Y
Solo un comentario. El periódico conservador Le Figaro, que había dedicado su primera página el día siguiente de la designación de los 4 ministerios comunistas, que estaban cerca de la Unión Soviética en este momento. Es un partido comunista un poco orientado. El título: Los tanques soviéticos invaden París. Para decir que estaba elegido, no está elegido el presidente, que los tanques han invadido Francia, París, con la imagen de la invasión del nazismo. Este tipo de referencia, por eso que digo, fue un choque político. El segundo choque, julio 91, 2 meses después. Hay gente que no espera, que no da un poco de tiempo para que se acostumbra el Partido Socialista con los comunistas a la situación francesa. En la banlieue de Lyon, la banlieue de Lyon, se habla mucho de la noción, de la idea de banlieue, en el barrio que se nombra Les Minguettes, muy interesante. Había motines de jóvenes, que no estaban las primeras motines que había durante los años 60, mucho en la región de París o de Lyon, pero en este momento este evento ha provocado el segundo choque, porque había la muerte de un joven, enfrentamientos con la policía en un escenario un poco común, entre comillas, pero lo que me interesa es cómo se ha contestado, cuál es la respuesta del gobierno socialista. Y emergió en los medios y la televisión en este momento una figura nueva, emblemática, le jeune de banlieue, le jeune de quartier, un joven masculino, de origen inmigrante, de Norte África, particularmente de Argelia, y que surge en el debate, dentro de este debate político. Pero ¿cómo? Con los dos eventos, una nueva presidencia socialista, comunista, y este evento no se podía contestar solo con una respuesta de seguridad. Hombre, estaba un gobierno socialista, no se puede contestar como los gobiernos de derecha anteriores. ¿Qué ha hecho François Mitterrand? En Francia se dice, hay una broma famosa de un líder político de derecha que dice: cuando se quiere enterar una política se constituye una comisión. ¿Qué ha hecho? Ha pedido la redacción de 3 informes y ha creado 3 comisiones. Primera, relató a este evento, a esta situación política. La cuestiona la noción de seguridad y de delincuencia, porque necesita tampoco una respuesta policial. Segunda, la cuestión de la inserción profesional de los jóvenes al mercado laboral. Y la tercera, que dice que son los precedentes de la política de la ville, la cuestión de la idea del desarrollo social dentro de los barrios. Pero en el sentido, dentro de los barrios, en el sentido de organización de la sociedad y no de barrios social, de hábitat social, de pobreza. No estaba en este sentido. Y Mitterrand ha nombrado un alcalde socialista de Grenoble, una ciudad importante de la región Rhône-Alpes, que se encargaba de cuestiones de urbanismo, vivienda y de democracia participativa a esta comisión, la CNDSQ, Comisión Nacional del Desarrollo Social de los Barrios, para hacer algo, para inventar, crearse. Se acordaba que he escrito cambiar todo, se cambia todo, la sociedad y todo, que estaba el eslogan de François Mitterrand: changer la vie, cambiar la vida, cambiar la vida, cambiar la sociedad.
que estaba su eslogan político muy fuerte. Y estaba el momento, Hubert Dubedoux se pensaba, tenemos una oportunidad con estos motines y no dar solo unas respuestas de seguridad, de inserción habitual sectoriales, porque estos jóvenes tienen que hacer algo con ellos, para decir las cosas rápidamente, pero experimentar una nueva forma de acción pública. Este evento, los motines de Le Minguet, estaba percibido no solo como motines habituales, jóvenes, la policía, de que coches que están quemadas, de de amenaza, de todo, pero de una oportunidad para cambiar la sociedad. ¿Por qué? Y dar una respuesta política a un evento. Y por eso que en historia se dice, se pasa de un evento a un hecho. No se piensa de la misma manera. ¿Y qué ha propuesto? Que ha propuesto de cómo él lo hizo, intentaba hacerlo en la ciudad de Grenoble, de pensar de manera política, experimentar un nuevo modo de acción a nivel local. El problema, para decir las cosas de manera distinta, el problema no viene del barrio, no es el barrio el problema. Y nunca he hablado del barrio como un problema, había solo motines, cómo se puede pasar, cómo se pasaba. Pero ¿cómo hacer para pensar la organización de la sociedad francesa a partir de la elección de François Mitterrand a nivel local, introduciendo la noción de participación ciudadanía? Hubert Dubedoux estaba verdaderamente un promotor de la ciudadanía, que es lejano de François Mitterrand y de su formación cultural y profesional, que tiene una visión muy centralizada del Estado, es el presidente, y de la manera de la gobernanza francesa. Él intentó hacer otras cosas dentro del Partido Socialista y en estas comisiones del desarrollo social. Pero necesita lugares para experimentar este nuevo modo de acción pública. Y para él, estos motines y el hecho que François Mitterrand ha preguntado de dar una respuesta rápida, el político necesita dar una respuesta rápida, es decir, así, hemos escuchado, hay un problema y vamos a hacer algo. Y ha dicho a Hubert Dubedoux, tú te vas a experimentar tu nueva, hace mucho tiempo que me hablas de tu nuevo modo de acción experimental, tú vas a hacer en estos barrios. Pero ¿cómo seleccionar? Porque no había una obligación, no es un tema habitual. ¿Cómo hacer para que hay lugares donde se puede experimentar esta nueva idea de la acción pública? Concretamente, él ha mandado un correo a los alcaldes pidiéndoles de elegir sitios dentro de la ciudad donde se puede experimentar esta idea. ¿Entiendes? Yo lo digo, no hay problemas. Solo una idea de experimentación de la participación ciudadana para establecer un diagnóstico sobre la situación al nivel del barrio. Durante 6-7 años, porque ha pasado de 15 barrios, los primeros barrios elegidos, a 1300 primeros años de 90, el geógrafo Philippe Estève ha hecho una tipología de todos los barrios seleccionados y ha mostrado cuáles fueron los barrios designados por los alcaldes. Y encontramos 4 tipos de barrios. Primero, los polígonos recientes, les grands ensembles français, la categoría emblemática de la politique de la ville. Segundo, los barrios obreros, que estaban habitados en mayoría por franceses. Después, barrios populares. Y los últimos fueron los barrios degradados de los cascos antiguos. Es decir, que no hay una heterogeneidad de los barrios, porque no había
un problema. El correo de la presidenta de la comisión decía, quiero experimentar un nuevo modo de acción pública. No ha designado un tipo de problema y se necesitaba contestar a partir del problema. Es por eso que encontramos esta tipología muy larga, amplia, que políticamente es difícil a entender. ¿Por qué los alcaldes han designado estos barrios? Por distintos motivos, tres importantes. Primero, la localización de los polígonos y de los barrios obreros de los años 50, 60 y 70. Fuera en periferia, fuera de la ciudad, y se acuerda que se necesitaba trabajar el problema de la organización de la sociedad y de la integración de la sociedad. Y como a causa del modo de creación, de la falta de equipamientos, de todo, de estas ideas y de la composición de la población, lo han designado. Hablaré de esta y otra cosa, de la posibilidad de los organismos gestionarios de las viviendas sociales de alquiler de obtener una subvención por la rehabilitación. Es por eso que han también elegido esos barrios. Segundo criterio, la imagen del barrio dentro de la ciudad. Y esto muy interesante a analizar porque depende de la historia del barrio y sus vínculos con la ciudad en general. Y tenemos ejemplos múltiples. Las destrucciones de chabolas, el realojamiento de poblaciones y con la idea de la imagen del barrio, la idea de barrios degradados, con mala reputación, con concentración de población distintas. Y estos alcaldes han designado para decir se necesita cambiar la imagen de esos barrios. Tercer criterio, la amenaza, la idea de la amenaza. Porque después de los motines de Le Minguet no se ha parado. No es que hay incremento, porque había motines, había este tipo de enfrentamientos entre jóvenes y policía. Y muy interesante porque es a partir de esta situación particular que se ha establecido la idea de un criterio de sensibilidad. Y viene del departamento de la policía, el renseignement généraux, que se dice Departamento de Policía de Información General y de Control del Territorio, que han creado una escala de evaluación de la inseguridad dentro de los barrios. Aparte, ellos lo que les interesan es la cuestión de los motines. No tienen nada que ver con la organización social y esos. Pero ¿cómo han creado esta idea de evaluación de la inseguridad, que se entiende como la falta de civismo, de la no aceptación de las reglas sociales? No es la explicación de los motines, de enfrentamientos entre policía y jóvenes, solo que en esos barrios hay un problema de comportamientos de los jóvenes. Han creado esta escala de evaluación y esta palabra de sensibilidad deviene manera para designar esos barrios que amenazan el resto de la ciudad. Cuando se ha creado el Ministerio de la Politique de la Ville en 91, François Mitterrand, segundo mandato de François Mitterrand, la idea de la institucionalización había cambiado muchas cosas. Primero, el modo de seleccionar los perímetros de intervención de la acción pública, que no estaba nunca más una política experimental para cambiar la ciudad, pero había
estaba ahora una política con su administración propia y con un ministerio que va a decir, este es la política de la ville ahora. Antes estaba otra cosa. Y ahora es, ¿cómo lo puede explicar? Lo puede decir, es una política real. No es subjetivo, no se construye de esta manera. Y después se ha aceptado la noción de barrio sensible. Igualmente que por los años 80 es la conjugación de distintos eventos, contextos que van a explicar la creación del ministerio y la aceptación de la noción de sensibilidad que viene de la policía, y que viene de la manera de la policía para determinar la idea de comportamiento de los jóvenes de los barrios polígonos, de los jóvenes de origen inmigrante, no son de todos los jóvenes franceses de origen inmigrante. ¿Cómo se ha aceptado esta idea como una evidencia que el problema será barrios de polígonos, la población de estos barrios, de entre ellos los jóvenes, que tienen un comportamiento distinto de las normas sociales de los franceses, para decirlo rápidamente. Esto porque encuentra un contexto político favorable en los años 91, gobierno socialista, y una lógica administrativa que ha dado una visión política homogénea al gobierno socialista. Y finalmente, un invento inesperado. La lógica administrativa, ¿qué es? Que para tener, porque ahora que se institucionaliza la administración, que hay un ministerio de la política de la ville, necesita dar una visión racional del problema y de sus barrios. ¿Y qué han hecho? Han utilizado los instrumentos, herramientas estadísticos para decir esos son los barrios sensibles de la política de la ville. ¿Cómo lo han racionalizado? Lo han racionalizado a partir de indicadores que vienen de los servicios estadísticos y construido una cartografía de los barrios sensibles. A partir de tres indicadores. La proporción de los jóvenes de menos de 25 años, los parados de más de 6 meses y los extranjeros. Y toda la combinación de estos tres criterios estaban utilizados con la idea de medir, de crear una diferencia entre el barrio, el resto de la ciudad y la aglomeración, y después el territorio nacional, para explicar que están lejanos de la norma nacional, de la aglomeración y del resto de la ciudad. ¿Por qué estos tres criterios? ¿Por qué jóvenes menores de 25 años, gente desempleados y extranjeros? ¿Por qué correspondía a la idea finalmente de la política de la ville en este momento, con su institucionalización y que estaba de caracterizar, los grados de exclusión social y, lo escribo, de cartografiar territorios por población que presentan un riesgo al resto de la ciudad, a la aglomeración y al territorio nacional. Y no han elegido, había muchos criterios que se podían elegir. Por ejemplo, los alquileres no pagados, la tasa de criminalidad, sí quedó en la idea de la seguridad o de la pobreza. De pobreza no se habla, no se habla, no lo veo. Jóvenes, no.
no se habla. El fracaso escolar, todo esto no se hablaba porque no estaba el problema. El problema viene de la idea de riesgo social, en sentido social muy restringido. Y así han creado estos territorios de cartografía de la exclusión social. ¿Por qué se ha cambiado esta ideología? ¿Por qué se nota que hemos pasado de un barrio para intentar experimentar un nuevo modo de acción pública a un barrio problemático? Y esto se puede explicar porque a partir de los años 84, el Partido Socialista, siempre el mismo, había renunciado a las políticas sociales en Francia con el motivo de la rigor económica y de la aceptación del liberalismo. Y después, en 84, Hubert Dubedou se marchó de la comisión, porque no se hablaba después de la organización social y todo, se hablaba solo de riesgo, amenaza, riesgo social, de problemas en sentido problemático, que hay gente, que hay territorios que presentan un problema para el resto de la sociedad. ¿Cómo han renunciado a todo esto? Se podía dar una explicación a la situación social en un sentido muy reducido, que es el social finalmente, que designa la noción de social. Esta es la primera cosa. Segunda, contexto político favorable. Y yo voy a presentar una ley que ha defendido el Partido Socialista, siempre con el Partido Socialista que se ha creado. Y este es evidente, porque si estaba la derecha, el gobierno de derecha liberal, el Partido Socialista se va a manifestar diciendo son las libertades, la libertad que está denunciada, que tenemos que prestar atención, que está en su papel de oposición, pero cuando es en el poder, ha hecho todo lo que expectaba el partido de derecha, finalmente, porque había siempre un consenso sobre la política de la ville. Nunca había hecho un debate ideológico sobre el contenido. Y esta ley es muy interesante porque se llama la ley de orientación de la ciudad en el sentido de la política de la ville, la ciudad que son los barrios sensibles. En 91 y han debatido sobre barrios. En este momento no se estaba establecido muy bien la noción de sensibilidad, de barrio sensible, pero después de un año será la categoría dominante para hablar de esos lugares. ¿Qué ha pasado con esta ley? Parece una ley, el subtítulo es la ley contra los guetos. Eso es para ti, contra los guetos. En Francia no se dice directamente, no se escribe directamente en la ley de orientación de la ciudad, pero el subtítulo en los debates de la Asamblea es contra los guetos. Y así tú entiendes todo de qué va a tratar la ley. La ley habla de los debates de la ley con un léxico homogéneo y describe los espacios urbanos, los barrios desfavorecidos, a partir de elementos, con criterios sociales. Son poblaciones desfavorecidas, poblaciones con dificultad. Con criterios de clasificación según la edad. Son jóvenes, siempre jóvenes que son problemas. Jóvenes y jóvenes de les banlieues. Está escrito, son jóvenes de les banlieues. Nadie sabe geográficamente dónde empieza la banlieue, dónde se termina, cómo se puede definir de manera sociológica. No pasa nada, es como una evidencia, son jóvenes de les banlieues. Y la ley habla de criterios de origen, es la novedad, étnica. Son de origen inmigrante, que es muy interesante como historiadora. Que son franceses, pero no se escribe que son franceses, son de origen inmigrante. Y cuando se vincula a los precedentes motines y la emergencia de la figura nueva y de todo, se puede entender de quién se habla. Este significa que en la ley
no se habla, porque es la ley de orientación de la ciudad, de la política de la vida, es la ley de la política de la vida, de estos barrios de exclusión y de todo. No se habla de la falta de equipamientos, del paro, desempleo, de estas cosas, de la ausencia de servicios públicos, de infraestructura. No, esto no existe. Se habla solo de la idea de cómo impedir la concentración de esta población en esos barrios, porque el subtítulo de la ley es la ley contra los guetos. Fácil, estamos en Francia, es muy fácil. Es decir, que el problema es la presencia, la visibilidad, la concentración de estas poblaciones inmigrantes consideradas como demasiado numerosas. No hay porcentaje, no está escrito, hay un umbral de tolerancia como en los años 70. Yo he trabajado mucho sobre los años 70 con documentos que para impedir que se supera un nombre de inmigrante, de gente que ilegítima en las viviendas sociales. Aquí no se habla de solo de necesita en algunos barrios pensar la repartición de esta población dentro del espacio urbano. Es fácil. Si hay una concentración, se va a difundir, a repartir la población. ¿Y cómo? Y tenemos una herramienta muy simple en Francia. Que tenemos una vivienda social de alquiler. Y se puede, con la atribución de las viviendas, se puede jugar con la repartición a través del control de las atribuciones. ¿Y cómo es el Estado que dice, ahora necesita, por ejemplo, 25% de esta población dentro? Pero no se puede decir porque si no es discriminante. ¿Y cómo se va a hacer? 25% de vivienda social. Y los organismos gestionarios tienen que entender que no, finalmente no es 25% de vivienda social, pero de esta población. Y así se ha introducido la noción, el objetivo de la mezcla social. La solución, el milagro que se va a solucionar la concentración, se va a mezclar. Y con la idea de mezcla, toda la gente está por la mezcla. Yo fui en seminarios con gente que me decían, pero tú no puedes ser contra la idea de mezcla. ¿Por qué? ¿Los ricos se mezclan? ¿Quién se mezcla? ¿Quién debe mezclarse? ¿Y por qué una ley para mezclar? Y los sociólogos han demostrado desde muchos años que la cohabitación entre los grupos sociales no provoca la incorporación de normas sociales o todas las ideas normativas, normas de la visión ideal de la ciudad, pero los pobres tienen que mezclarse, y sobre todo los pobres de origen inmigrante, que no se tienen que mezclarse, tienen que no ser visibles. Un evento inesperado para que todos los que están que no están contentos. Sí, una cosa importante que no he dicho sobre esta ley, con la idea había un consenso compartido entre todos los diputados, izquierda, derecha, comunistas, socialistas, todos, como una evidencia que el problema en estos momentos estaba la concentración de los inmigrantes en barrios y que han creado guetos, o que estaban creando guetos. Estamos en 91. Y como siempre hay diputados de derecha que impedían hacer las cosas como los socialistas les gustan, escondidas, que han escrito una enmienda escribiendo que necesita de un equilibrio, yo cito, étnico por los organismos propietarios cuando se atribuye una vivienda social. Esto es, qué bien. Por fin hay uno que lo dice
directamente, que necesita criterios y equilibrar de manera étnica. ¡Oh! ¿Qué ha introducido este diputado? ¿Cómo se puede repartir de manera equilibrada? Se hablaba de reequilibrio territorial, aquí se hablaba de un reequilibrio étnico. Étnico. ¿Cómo se puede hacer? En el país de los derechos humanos, hombres, no se puede hacer. ¿Qué? Para evitar la concentración y las reagrupaciones de la población extranjera y de origen inmigrante, porque hay extranjeros y la gente de origen inmigrante. Los socialistas no se puede. Estaba adoptada en primera lectura esta enmienda, pero en segunda lectura han visto que no se puede hacer, sino todas las asociaciones de defensa de la libertad que van a mirar a este y dicen, ¡oh, por favor, un criterio étnico! Pero está prohibido desde los años 45 en Francia. La historia no es muy larga. 45, con lo que ha pasado durante la colaboración nazista. Es por eso que no se puede hacer. Necesita esperar un poquito de tiempo, que se morían todo, y así, entre gente buena, se podría hablar de todo. Han retirado este enmiendo de la idea de la etnicidad, de la aceptación de la idea de una repartición en términos étnicos, pero el diputado asociado ha escrito, estoy contra este enmiendo. Yo me encantan las citaciones porque así se dice cómo se pensaba el problema. Estoy contra, porque puede abrir la puerta a prácticas discriminantes, que tenemos que censurables. Pero no se puede cerrar los ojos a los problemas reales que pueden existir en esos barrios. Ha dicho todo, la historia está escrita. No se puede escribir, no se puede pensar así de manera tan directa, pero es evidente que es el problema, la concentración étnica de gente francesa. Hablamos de franceses. El evento inesperado que ha permitido que de todo esto, este discurso, esta ley y todo, y finalmente lo han hecho. Lo pasó también en la aglomeración de Lyon, que es muy famosa para esto. A mí me encanta vivir en este sitio. El evento inesperado fueron los motines en Vauban. Hay jóvenes que ayudan la acción pública, lo digo de manera un poco provocante, pero se ha utilizado, instrumentalizado como una oportunidad para decir, mira, se murió un joven durante un enfrentamiento, un control de policía, no estaba un problema de robo, un control policial, se murió un joven que no tenía el casco, ¿se dice el casco? Se murió, pero comparado a los motines precedentes, esta vez los motines en el barrio de Vauban fueron tratados, percibidos de manera totalmente distinta como el problema de la política de la ville y el fracaso de la rehabilitación. ¿Cómo? Y de la evidencia que esos jóvenes, Toma Claudio es de origen italiana, pero rodeado de todos sus amigos estaban de origen inmigrante. Por fin estamos bien. Y han provocado motines que finalmente han desplazado completamente el problema real, la policía, el problema de la policía con los jóvenes. Hay un sociólogo francés que ha escrito un libro muy interesante sobre esta, y se ha instrumentalizado como para explicar que estaba necesario hacer algo real, concreto, para que esta amenaza desaparece. Y y la policía estaba muy ponente para primero despolitizar el evento, olvidar completamente la muerte de este joven,
que ha provocado noches de motines, porque los jóvenes no querían que esta muerte sea solo considerada como el fracaso de la rehabilitación, de la comisión de los barrios, y un problema de falta de civismo. No, se murió un joven. 3 semanas de motines, 3 semanas, cada noche. Y los medios, la televisión, todos que han visto y sobre todo en un barrio muy interesante, en la misma aglomeración. Y hay también una historia entre los dos barrios, Les Minguettes y Vaux-en-Velin. Les Minguettes, la ciudad de Venecia comunista, Vaux-en-Velin, un comunista pero vinculado al Partido Socialista, que ha hecho todo bien, que fue en la comisión, que ha promocionado la rehabilitación, y pasó los motines. Cuando lo vi, el alcalde, muy interesante, una persona muy interesante de Vaux-en-Velin, me dijo: Fatia, ¿qué han provocado los jóvenes? He hecho todo para ellos. Perdona, se murió un joven. No es un problema de que los jóvenes estén contra la rehabilitación o que no han participado al proceso de... Se murió un joven que no tenía el casco. ¿Y por qué? ¿Por qué se habla de su muerte como nada? Y se ha hablado solo del fracaso de la política de la ville, que no tiene nada que ver con la rehabilitación de las fachadas o de las viviendas. ¿Y por qué? Todo esto es para explicar que la importancia de la policía dentro del debate de la selección, la manera de decir el problema, porque políticamente no había problema real. Yo no hablo de desigualdad, de todo esto. La parte de seguridad. Segundo, la visión política con este léxico homogéneo del problema de la concentración de los inmigrantes y de la idea de repartición de la gente, de esta gente, cuando se encuentró con este evento, ha provocado que la rehabilitación, la política de la ville está visto como un problema de transformación del espacio para despolitizar y crear el problema de, según está la policía de un parte y de los... ¿No tengo más tiempo? Sí. Perdona. Para decir que el urbano, y después se ha transformado la idea de rehabilitación hasta la renovación y la demolición, cuando el urbano encuentra la idea de seguridad, de control del espacio para un tipo de población, cambia totalmente la idea de la sociedad, de la política social. Y eso, dos comentarios. Voy a ir rápidamente sobre la idea del fracaso de la rehabilitación, para decir, ¿qué son herramientas que han provocado? No, yo no hablo de fracaso, si estaba un éxito, un fracaso. Yo no vivo en esos barrios. No conozco, no digo que no vivo, pero no tengo juicios sobre la idea de, no evalúo la política de la ville como una política pública. Intento solo a explicar cómo este tipo de política pública puede surgir, emerger y en cuál contexto político y para decir qué. Para decir qué, porque de qué se habla. La idea es que como un herramienta técnico puede tener efectos sociales muy fuertes y después se hablar de hábitat, problemas sociales, a través de una subvención de la rehabilitación. Y se ha cambiado la población porque el Estado quería no concentrar la población pobre, pero ghettoizar, y ha provocado efecto perverso, ghettoizar los pobres en algunos sitios. Podremos hablar de
pero prefiero avanzar sobre otra cosa. Y todo esto que ha provocado con el sistema de la rehabilitación y la idea que había un problema único, la concentración de estas poblaciones inmigrantes que provoca la inseguridad, ha permitido la aceptación de la creación de una agencia de la renovación urbana que es totalmente distinto de una administración estatal, que no tiene nada que ver, que hay gente de funcionarios públicos, pero hay promotores privados, sindicatos, hay mucha gente fuera de la esfera política y no tiene nada que ver con la política de la ville, con la acción pública política, que nadie vota por la agencia de la renovación urbana. Es la nueva idea liberal de presentar proyectos de los barrios en este sentido, muy claves, muy interesantes, que estaban posibles a partir de la ley de 2003 de Jean-Louis Borloo, de la última ley sobre la política de la ville, con el contenido político, con el subtítulo Erradicar los guetos indignos de la República Francesa. Y eso, para mí, resume los 20 años más o menos desde la ley de orientación de la ciudad, de que estaba erradicar los guetos. Ahora los guetos son indignos por la República Francesa, por la sociedad francesa. ¿Y qué van a hacer? La renovación urbana tiene 3 principios muy fuertes que no vienen de 2003, que tienen una historia que empecé a contar. El primero es la demolición de las viviendas sociales dentro del perímetro de la política de la ville. ¿Qué es decir? Que se va a demoler. Aquí se habla de construir un parque social. No, en Francia es el contrario. Necesita demoler. ¿Por qué? Necesita erradicar. Esos barrios son los barrios indignos de la República Francesa. No porque son polígonos recientes, que falta. No, porque la presencia de esos barrios, de la población que vive dentro de esos barrios, necesita cambiar. ¿Y cómo se puede cambiar? Igualmente que en 91, no se puede, como me explicó una vez un funcionario, no se puede demoler con la gente dentro. ¡Ah! ¡Qué pena! Yo he contestado, ¡qué pena! Es verdad. Es una broma de mi parte, pero no estaba una verdadera broma de su parte. ¿Cómo se va a demoler? ¿Qué hay detrás de esta idea de mezcla social? A partir de la idea de la demolición, a partir de este concepto. Si se demole la vivienda social, ¿cómo se va a provocar la mezcla social? Tienen un razonamiento muy claro, muy evidente, que te explican así, y tú tienes que decir, los alcaldes, es verdad, vamos a firmar, y se hace, y lo han hecho. Se reconstruye viviendas, depende dentro del perímetro o fuera del perímetro. Viviendas subvencionadas. No son viviendas de tipo social, son viviendas subvencionadas. Es decir, que hay una gama, como he explicado, muy diversa de tipo de viviendas subvencionadas por el Estado que van a construir de nuevo viviendas que no tienen alquiler reglamentado, que estaba la norma. Viviendas de alta gama por la clase media. En Francia, casi 80% de la población francesa puede acceder a la vivienda social, subvencionada. No, demolecen viviendas sociales, pero sociales con bajas, para reconstruir viviendas subvencionadas, pero por una clase media más alta, que no reglamentadas, y para la venta. Cuando se reconstruye dentro, fuera se reconstruye viviendas sociales, pero con el problema que los alcaldes, los ayuntamientos, que no tienen bastante viviendas sociales, no lo hacen. Hay una ley,
que obliga a cada ayuntamiento que tiene más de 3.500 habitantes necesita construir 25%, si no paga una multa, pagan todos la multa. Hay alcaldes que están elegidos porque dentro del programa político está escrito: no vamos a construir viviendas sociales. Qué bien. La gente acepta impuestos suplementarios porque saben que no se va a construir. Pero está escrito que van a construir, no se come. Si se reconstruye viviendas, se va a traer una población menos desfavorecida y de clase media y dispersar la otra. Y así tenemos una mezcla social de la vivienda. Qué bien, qué evidente. La segunda idea de la Agencia de la Renovación Urbana, con la demolición, siempre con el mismo paradigma, se necesita demoler. La rehabilitación estaba un fracaso, ¿eh? Se puede rehabilitar, se va a rehabilitar, pero es mejor demoler. Si se demole vivienda social dentro de la... Esto es para los urbanistas y los arquitectos que estaban muy contentos que no se podía cambiar la trama urbana y todo, y habían seminarios, debates, que cómo cambiar el uso del espacio, que es interesante per se, pero ¿qué es decir? Que se va a cambiar la morfología urbana para normalizar. Porque si se debe atraer la clase media, no se va a atraer clase media en esos polígonos de los inmigrantes. Se necesita cambiar el sitio, el espacio urbano que corresponde más a sus normas culturales y sociales. Y se transforme, eso es 2 minutos, la policía que quería, porque desde 2005 en Francia la policía es una reglamentación obligatoria, mira todos los proyectos urbanos dentro de los barrios. Con 2005, Nicolas Sarkozy, cuando estaba el Ministerio del Interior, de los Asuntos Interiores, ¿qué ha hecho? Porque es una obligación y necesita cambiar el espacio público para crear espacios defendibles. Así se puede, para decir de otra manera, la policía puede entrar. Los otros servicios públicos también, bomberos, etc., pero es todo la policía, porque los motines son los impactos, los efectos de los distintos motines, que han aprendido mucho de los motines. Yo fui con un seminario con la policía. Es muy interesante la visión de la policía, pero es de la policía. Lo que me interesa es cómo los políticos integran esta visión con la visión dominante. Esto para integrar normalizar los polígonos que son considerados como anomalías urbanas. Tercero elemento clave, la población. La vivienda está bien, pero la gente que vive dentro de estas viviendas está interesante también. ¿Cómo diversificar? Se habla de diversificación de la composición de la población dentro del perímetro. Wow, para obtener una cohesión social necesito mejorar la reputación. Con la introducción de la mezcla, si está distinta, normalmente la reputación debe ser mejor. Se reducirá la problemática social, porque si se atrae más la clase media, los servicios públicos sociales se mejoran para los pobres. Y sobre todo, se aprende esta idea del aprendizaje de las normas culturales y sociales de la clase media. El compañero antes hablaba de esos modelos que te aprenden ¿cómo se dice? Modelos positivos que te aprenden a despertarte por la mañana, a trabajar bien a la escuela y todo, y difundir modelos positivos. Y todo con la integración de normas sociales, de vínculos sociales que está. Los sociólogos todos demuestran que no se hace. No,
no es porque tú pones dos grupos sociales distintos como vecinos que se hace algo, que se produce algo. La sociología es muy interesante, pero de la idea de la Agencia de Renovación Urbana de la Política de la Ville deberá querer la cohesión social. Terminar con, y lo puedo dejar, este diapositiva, para explicar las que hice con un colega sociólogo que hemos hecho los dos, para explicar cómo se ha visto, porque esta política de la ville nunca se ha explicado, y yo lo explico ahora de manera retrospectiva, y para explicar los distintos enfoques durante momentos interesantes y claves de cómo se había visto el barrio, porque siempre es la designación del barrio y su modo de designación y cómo se ha visto que puede entender que está. Hay en Francia una visión, la primera visión muy fuerte de François Mitterrand, la jacobina se dice republicana, es acabar con los guetos. No se puede erradicar los guetos, no se puede dejar la existencia de guetos. El barrio está visto como un problema, donde se concentra, se acumula todos los handicaps. Y el objetivo es lo que se hizo con la geografía estadística, es disminuir las diferencias para lograr la idea de universalidad, de igualdad y tolerar la existencia de esos barrios. Eso. Segunda visión, la visión comunitaria del modelo anglosaxófono del empoderamiento. El barrio es la solución. Estaba la idea con la tercera reformista de los primeros años de la política de la ville. Dentro de los barrios se necesita encontrar las soluciones. No están exteriores al barrio. Existen. Y el barrio no es el problema, es la solución de un problema que supera el barrio. Pero para eso necesita reconocer el barrio dentro de la ciudad y no cambiar. Y no esta voluntad siempre de cambiar, de considerarlo como una anomalía, como ilegítimo, su existencia como ilegítimo. Y al contrario, reforzar la capacidad de acción a nivel individual y a nivel colectivo. Esto vinculado a este reformista de Hubert Dubedou, varios son el síntoma de un problema general a la sociedad francesa. Es en este lugar que no es que más evidente, pero se puede delimitar, mirar de otra manera y, ¿por qué no?, solucionar de otra manera. Y son lugares donde se puede inventar la ciudad de mañana. Yo digo siempre como una provocación, es lo que han intentado de hacer los jóvenes de origen inmigrantes con los motines. Estamos por aquí, hay un problema con la policía. No solo un problema con la policía, pero un problema también que no hay trabajo, hay un estigma, hay problemas sociales. ¿Y qué tipo de servicio público tenemos? La policía. En estos sitios la policía es el único servicio policial que queda, que es muy reducido, como idea de inclusión social o de todo. Y se necesita, el objetivo de esta idea reformista es de transformar el sistema, de cambiar el sistema que genera la exclusión. Pero no se hace a nivel del barrio, se hace a nivel de la sociedad, de todo. Y el último enfoque que existaba en los años 91, 2003 y que ahora es dominante, la visión neoconservadora que en estos barrios viven, para decir las cosas, tráficos, lugares de los tráficos y de los islamistas, salafistas, no sé si se dice. Y la cuestión, el problema del barrio es una amenaza, no solo arresto con la medida de arresto de la ciudad,
de la sociedad francesa. Y se necesita mantener y reforzar el orden público, la república, recordar los valores de la república francesa, porque si no va a pasar lo que ha pasado desde que eso es así que da la explicación de los atentados que no estaban dentro de los barrios, pero fuera en París, en otros sitios, pero que vienen de gente, según la policía, no es mi juicio, no quiero problema porque no hablo muy bien español, pero la idea que son esos jóvenes, no sabemos, no vivían en barrios sensibles, pero representan esta figura emblemática del problema de la sociedad francesa. Y como yo escribo siempre en mis artículos, la obsesión francesa de yo digo, crear un problema dentro de su sociedad, de fragmentación social, ha provocado la situación actual. Y para mí, esta política de la ville es una manera de mirar como un espejo de la sociedad francesa y todo lo que ha pasado con esta, y por eso que me interesa mucho esta acción pública que encontré por casualidad, porque no tengo nada que ver con pero he continuado a trabajar porque finalmente encuentra la perspectiva histórica que tengo y habla mucho de que es una ciudad dentro de una sociedad que no acepta, no es solo un espacio urbano, pero la gente que vive dentro del espacio urbano y una sociedad que tiene miedo de estos espacios y despoblaciones. Gracias, que fue muy larga, pero... Como tenemos muy poquito tiempo, porque nos tenemos que ir a las 7, quería abrir ya las preguntas por si alguien tiene alguna pregunta que hacer, alguna intervención. Si puedo contestar, sí. Sí, seguro. ¿Puedo contestar? Sí, por ahí. ¿No? ¿No? Por ahí. Hola, buenas tardes. Me gustó mucho la conferencia y el tema particularmente. Bueno, en realidad es una pregunta muy amplia y que también me surgió ayer con la conferencia de Angelino al final. Usted decía que el último enfoque es el neoconservador. No sé si hay un enfoque posterior que sería como el neoliberal. Y pensando, ayer también por la mañana, la catedrática de Derecho Administrativo nos hablaba de que el marco normativo español recoge el suelo como un recurso, o sea, como un recurso, perdón. Entonces, ¿es un recurso? ¿Es un derecho? Si es un derecho, ¿quién tiene ese derecho? ¿Los migrantes también tienen el derecho a la ciudad? No. Es el debate del ius sanguinis y el ius soleil. ¿Los hijos de inmigrantes tienen derecho a la ciudad? Por ahí va la pregunta. ¿Alguien más? ¿No? Pues si quieres responder y después te pregunto. ¿Quién tiene la visión neoliberal? No lo pongo como enfoque porque hay siempre la visión neoliberal. No es un problema. Y por eso que he hablado de la aceptación del Partido Socialista. Antes sí se puede hablar, pero cuando se ha aceptado esta visión neoliberal, no tiene nada que ver. Que no hay ningún debate de una posibilidad, de una otra manera económicamente para explicar esta política pública. Hay un consenso. No es peor que un consenso, una aceptación. Y si tú dices que si tú solo preguntas, dice, ¿y qué se pasa con la visión neoliberal? Marxista. La ofensa. No,
es solo cómo analizar del punto de vista también económico. No se puede. La visión neoliberal está compartida. Solo la visión política, pero por eso que en el enfoque tengo distintas visiones políticas que corresponden a momentos, a generaciones de políticos, porque comparten todos la visión neoliberal, todos. Y ahora sobre la segunda parte de la cuestión de quién tiene el derecho a la ciudad. Yo digo siempre, ¿quién? No todos. Y por eso que la idea de la discriminación positiva en Francia, que está siempre anunciada, la política de la ville en una política, es verdad, su modo de financiación, su modo de implementación, pero ¿para quién? Es el lugar que está diseñado. La gente es para los hijos de inmigrantes, como lo dices. ¿Y cómo se califica? Se califica de origen inmigrante. Se olvida que se habla de población francesa. Eso es una parte de la respuesta al derecho a la ciudad. El derecho a la ciudad ¿por qué calificar de una manera particular el hecho de ser inmigrante? Pero no, la mayor parte de la población francesa es inmigrante, pero no todos tienen el privilegio de ser catalogados como de origen inmigrante. Yo lo tengo, este privilegio, que han creado en 94. Es una categoría administrativa, estadística, porque depende del lugar de nacimiento de los padres. Es así que se ha creado esta categoría. Y no tienen derecho a la ciudad porque la ciudad es universal. Y categorizar así significa que dentro de la sociedad la gente, toda la población no tiene el mismo derecho. Es normal. Normal. Y ahora, después de neoconservadora, no, creo que no. He pensado mucho. Ahora no es el barrio que es una amenaza. Ahora es la gente. No hemos siempre en el barrio. Es por eso que la política de la ville ha cambiado un poquito y la presentación de Isabel estaba muy interesante esta mañana cuando ha recordado que en 2015 ha cambiado el modo de dar una geografía prioritaria y que han cambiado, ahora está al nivel del territorio nacional y correspondía al voto electoral y el incremento de la extrema derecha. Y derecho a la ciudad no, ¿por qué no votan? Aprovecho y nos queda muy poquito, nos quedan 6 minutillos nada más. Tenía dos cuestiones un poco igual demasiado amplias, no lo sé. Una iba relacionada con lo que estabas comentando, con la parte de esa visión como más global, que hay una parte en la que estamos viviendo una tensión social manifiesta en un montón de sitios en los que esos motines que antes se concentraban en sitios ya han subido de escala a otro nivel y se está manifestando como eso, pues más en otro grado, vamos. Entonces, ¿cómo ves ese salto? Un poco relacionado con el salto de esos motines que se producían en un sitio concreto, en el que se podía percibir como problema y como amenaza y concentrado a el salto al momento actual. Y luego, por otro lado, de la política de la ville siempre me ha parecido eso, pues interesantemente romántico, igual que en España, la parte de los años 80, con esa parte de iniciativas en las que cuando se escucha gente contarlo, cuando lo lees, cuando haces, te genera como esa posibilidad de creer que se pueden cambiar las cosas, o sea, de que eso podría funcionar. En realidad hay una parte en la que algunas cosas, son como una especie de esperanza y el otro día
Víctor Renes también también en la sesión que teníamos de reequilibrio territorial. Hizo mención a la necesidad de volver a los barrios, del desarrollo social, etcétera. Entonces, ¿cómo ves esa especie como de anacronismo romántico que mucha gente tiene en la cabeza y qué posibilidad ves a esa historia? Voy a contestar con la segunda parte de la cuestión, la visión romántica que correspondía al momento político del Partido Socialista y de que la llegada del Partido Socialista ha aportado dentro en Francia corresponde verdaderamente a este momento que todo estaba posible, que estaba posible de cambiar la sociedad, de cambiar después, por el caso francés, después de 40 años de derecha, de política de derecha liberal, y estaba el momento de cambio de todo. 2 años de sueños y después François Mitterrand ahora está terminado. Se necesita volver a la situación económica y es cambio total. Y tiene que ver con el cambio de los partidos socialistas a nivel europeo. Es igual. Lo pasó igual. No estaba, y no estaba solo en Francia. Yo trabajo a nivel europeo y lo veo muy claro que han abandonado estas políticas keynesianas de redistribución, de todo, para decir ahora es momento de madureza, ¿no? Estamos adultos, somos adultos, y como dicen siempre a los partidos de izquierda, habéis soñado durante años en la oposición y ahora es el momento claro. No, es otra manera de considerar la cuestión económica y social. Y esto corresponde a nivel europeo y corresponde también a la aceptación a nivel europeo de las políticas liberales. Y por eso que se privatiza todo, que a nivel europeo y después se transporta a nivel de los Estados miembros. Y siempre son los partidos socialistas. Yo lo digo, no tengo nada contra el Partido Socialista francés, no tengo ningún problema, pero para mostrar que viene de esta aceptación justamente de la visión liberal, neoliberal, y cómo se cambia la visión de la cuestión social. ¿Y cuál es la cuestión social actualmente? Lo que me interesa como historiadora. Y esto corresponde a este cambio ideológico muy fuerte de los partidos, decimos socialistas, pero keynesian, del bienestar, del estado del bienestar. Esto es una parte. La segunda, la tensión social. Lo que ha pasado en Francia el año pasado con los chalecos amarillos, muy interesante. ¿Por qué? Porque cada semana había en las ciudades motines. Pero no había nada que ver con las respuestas policiales. No hay informes, comisiones, nada. Durante 9 meses. Que han impedido la situación económica. Un sábado por la tarde, que todos los comercios están abiertos en los centros históricos franceses, han provocado líos, problemas muy fuertes en términos de cohesión social, de mantenimiento del orden político público, como lo puedo explicar, pero sin la respuesta militar, porque los motines de 2005 en París, en las banlieues de París, han provocado el mismo tratamiento que durante la guerra de Argelia. Fue una respuesta militar. Han empezado con la policía y después han terminado con los militares. Y el año pasado, nunca. Yo fui a ver, porque como observadora me interesa mucho cómo estuve en buen campo de la policía, al lado de la policía, no detrás, porque no puedo correr mucho, no estoy. Pero para ver cómo se comportaba la policía de manera muy, no voy a decir agradable, pero muy tranquila. Y la respuesta política
han abierto el debate, referéndum, están hablando. Y hay mucha gente que decía, periodistas, analistas, ¿por qué los jóvenes de los banlieues no entran en el juego? Porque viven desde tantos años y que si uno se comporta así en sus barrios, los tanques van a invadir el barrio. No se podía. Y esta situación ha contribuido a fragmentar ¿cómo se dice? La desconfianza con la cohesión social, no sé, porque de la parte de la gente de los banlieues, diciendo, pero ellos pueden quemar coches, pueden hacer todo y no pasado, la policía estaba presente, ha utilizado las armas, pero se utilizan desde 20 años. ¿Y por qué si después se puede dar una respuesta en términos étnicos? Que no es el mismo tipo de población. Nadie, después de los motines en los barrios, nadie habla de referéndum, de organizar un debate público. No, se dice que están fuera de las normas sociales, que son problemas de... ¿Sabe? Es por eso que hay dentro de gente que reflexiona estos problemas sociales, de tensiones sociales, esta idea que el poder político deja esta situación con los chalecos amarillos y todo. ¿Para qué? Para fragmentar. Hay una fragmentación de las sociedades que es increíble. Sí, yo tengo hipótesis para decir para el próximo voto. Cuidado, la extrema derecha está a la puerta del poder. Que es verdad. Pero ¿quién ha creado esta extrema derecha? Gracias a François Mitterrand. Está grabado, ¿eh? Muy bien. Pero no soy la única que no pasará nada. La policía que controla todo no me habrá nada. No tengo el permiso para obtener archivos, no pasa nada. Pero es una realidad que están todos para... Todos los candidatos esperan ser el segundo de la elección para enfrentarse a la extrema derecha. Cuando la idea política es esta, ¿qué queda dentro de la sociedad? ¿Quién me habla de cohesión social, de todo este discurso? Es el único a enfrentarse a la extrema derecha. ¡Qué bien! Pero no pasará, que estamos por aquí y vamos a cambiar todo, ¿no? Pero hacer cosas y luchar. Hablando de estas cosas y explicando de todo esto. Pues cerramos, si os parece. Muchísimas gracias, Fatia, por todo.